tenemos un programa sumamente interesante porque seguimos actualizando datos de cómo está trabajando el sector agrícola y también para ello ya queremos iniciar el bloque dando la bienvenida a un invitado. Estamos hablando del señor Marcos Cain, productor, ya amigo de Hola, ProAgro. Sephora. Marcos, bienvenido, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, muy amable. Marcos, nosotros queremos conversar contigo, queremos saber cuál es la realidad actual del productor en la zona del Chaco paraguayo. La realidad es, bueno, estamos en una planificación de lo que sería la campaña agrícola, ¿no? Estamos próximos a una zafra que comienza para nosotros a mediados de diciembre. Realmente hoy lo que se pueda manejar hay que manejarlo, las variables que el productor pueda manejar hay que manejarlo. Estamos en un escenario de precios bajos en líneas generales, con lo cual la relación insumo-producto está muy fina. Entonces sí creo que todas las variables que pueda manejar de costos, de buena desecación, de una buena calidad de siembra o de herramientas comerciales que pueda tomar el productor, creo que debería Sí. darle mucho hincapié o foco a eso, porque hay variables, o sea, eso nos va a determinar la cantidad de producción, pero hay un P, que es P por Q, digamos, que no lo maneja el productor y que está muchas veces influenciada por otro tipo de variables geopolíticas que nada tienen que ver con el sector y que determinan el ingreso del productor. Entonces, todo lo que uno pueda planificar y controlar debe darle mucho foco al productor, ¿no? Sabemos, Marcos, que en el Chaco es diferente la ventana de siembra, es diferente el calendario agrícola también que ustedes van teniendo. ¿Cómo fue el cierre de esta campaña agrícola que culminó? ¿Cuáles fueron esas variables también? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? En líneas generales, te diría que cerramos una buena campaña, aceptable, con mejores y peores resultados en lo que es soja específicamente, con muy buenos resultados en algunas zonas y otros no tanto, pero te diría que fue una buena campaña, que el productor está animado, estuvo animado, el maíz, el que pudo pasarlo a kilos de carne fue una muy buena ecuación y es y sigue siendo una muy buena ecuación hoy pasar el maíz a kilo de carne, porque además el maíz es nuestro mejor antecesor para la soja, entonces ir combinando ese tipo de actividades, más hoy en los valores que tiene la carne, creo que es Sí. un escenario muy bueno poder planificar maíz en el esquema de rotaciones, porque el maíz para el productor chaqueño normalmente es una ecuación de renta negativa. O sea, es Sí. un mejorador de ambientes agronómicos, pero en la parte financiera es un negocio que a nosotros generalmente nos da quebranto. O sea, no Sí. podemos crecer en rindes buenos Sí. el maíz. Entonces, pasar ese maíz a kilo de carne creo que es hoy una excelente opción. ¿Cómo es esa opción también para que los televidentes puedan entender? Básicamente es silo de maíz grano húmedo o silo de maíz planta entera, ¿no? De acuerdo a las dietas que tenga cada productor. Sí. Normalmente nosotros cosechamos el maíz grano húmedo alrededor de 37-38% de humedad hasta 28-29%, y Sí. con eso hacemos el silo de grano húmedo y después el silo de planta entera donde lo usamos como voluminoso, ¿no? O sea, llámese Sí. maíz o llámese sorgo, ¿no? Cualquiera de las dos opciones están creciendo. Si bien no crece tanto como quisiéramos, el otro día con la APAX, la Asociación de Productores para un Chaco Sustentable, estaba haciendo unos números y del área total entre maíz y sorgo, solo el 22% representaba el área de gramíneas de verano, con lo cual es baja la ecuación en el esquema de rotación total, ¿no? El 40% prácticamente se lo llevaba soja, el 22-23% se lo Sí. llevaba las gramíneas de verano y después estaba distribuido entre algodón, especialidades, que es un rubro que está creciendo mucho, ¿no? Tanto porotomungo, chía, sésamo se sembró mucho. El rubro especialidades ha tenido una Sí. participación en su totalidad del 17%, ¿no?
Hablaba justamente, Marco, del poroto mungo y se está escuchando mucho, se está hablando mucho de este cultivo. ¿Cómo están trabajando en el Chaco? Dentro del esquema particular nuestro de rotación, Ujú, juega un papel importante en el área, te diría ujú, prácticamente el 30, el 34% de la masa crítica nuestra ujú, de área de siembra pasa por el poroto mungo. ¿Qué es lo que encontramos con el poroto mungo? Es un mercado estable a ujú, nivel mundial, ¿sí? Que tiene una demanda, un precio relativamente estable desde el 2018 que venimos ujú. haciendo mungo, un costo de producción más bajo que la soja y un ciclo de producción más corto que la soja. Es decir, de siembra a cosecha nosotros Ujú. estamos entre 85 y 90 días contra una soja que puede estar entre 130 Sí. días, un, un maíz con 150 días o un algodón muchísimo Ujú, más largo, ¿no? Entonces, desde lo agronómico es bueno y desde lo financiero es un cultivo que en poco ujú. tiempo rotamos los lotes y la parte financiera, ¿no? Y estamos hablando también de mercados que están interesados en este cultivo. Sí, sin duda el poroto mungo tiene la misma cantidad de proteínas que Ujú, la carne ujú, roja o la carne ujú, vacuna, ¿no? Entonces, yo no tuve la posibilidad de viajar, pero mi socio estuvo en Dubái, participamos de una ujú, feria muy grande en Dubái en febrero, y si comparaba 1 kilo de carne contra 1 kilo ujú, de poroto mungo con la ujú, misma cantidad de proteína, el nivel de precio era abismal, ¿no? Entonces, o por una cuestión de costos o por una cuestión de religión, el ujú. sudeste asiático consume mucho este tipo de proteínas, ¿no? Sí. Entonces, es sumamente atractivo, por mercado y por diversificación del Ujú, riesgo, particularmente en el Chaco, ¿no? ujú. Y con respecto a lo que viene a ser también el trabajo con con el poroto mungo, ¿cómo ustedes trabajan en cuanto al suelo? ¿Es también rentable en la zona del Chaco? Sí, básicamente nosotros tenemos una agricultura de sustento agronómico y también Ujú, económico, tienen que convivir las dos, sí. ¿no? Pero al mungo hacemos el mismo proceso como si fuese una soja, trabajamos con las Ujú, coberturas, con sus ventanas propias de ujú, siembra, pero sí, hoy es menos rentable que la soja, claro que es ujú. menos rentable que la soja, pero el riesgo también es menor. Entonces, Sí. por eso nosotros elegimos destinarle una participación Ujú, importante, porque si bien la renta es importante, sí. el riesgo también es También, importante, ¿no? sí. Entonces, recordemos que en la campaña 23-24 tuvimos un quebranto, en el caso nuestro, total en soja. Y el poroto mungo en ese momento fue quien nos ayudó a sortear mucho de los Ujú. costos, ¿no? Entonces, se establece muy bien en la región, se adapta a los suelos chaqueños, y lo vemos bien guapo, ¿no? Y eso también se podría llegar a duplicar en el futuro. Es una buena pregunta. Yo creo que sí, el productor lo está adoptando dentro del grupo CREA que pertenezco, que es el CREA Ujú, Mariscal. Eh, Aumentamos el área de este tipo de ujú, especialidad y se están probando otros tipos de porotos, ¿no? sí. También poroto negro, Dara, Ujú, Tsuki, que tienen su mercado, que son un poco más difíciles de ujú, producir, pero el productor sin duda está buscando alternativas sí. no digo a la soja, sino a diversificar el Sí. riesgo, A ¿no? tener otras A opciones. tener unas opciones, porque te puede ir mal en la soja, pero tenés Sí. el mungo, tenés el sésamo, tenés la chía o tenés el maíz para... Entonces, si bien es operativamente un poco más engorroso tener Ujú, mayor cantidad de productos o de sí. Esa cultivos, diversificación, claro, sí. realmente el riesgo baja, ¿no? Entonces, hoy, como está el escenario, la soja está bien fino el Ujú, número, los sí. márgenes están muy ajustados. Hay zonas que creo que el impacto del flete va a ser determinante Ujú, en el cultivo, es decir, si ujú, siembro o no siembro, los fletes sí.
tienen una incidencia alta en el costo de producción total. Entonces el productor tiene o está haciendo número, Sí. está tomando opciones de mercado, opciones comerciales o estrategias comerciales que debe tomar ahí empresas o personas que manejan muy bien ese tipo de herramientas, que son muy válidas a la hora de tomar una decisión, ¿no? Porque el productor actualmente tiene que tener un plan B, un plan C, un plan D, hasta inclusive, porque como le mencionaba, si bien la soja principalmente viene a ser muy rentable, también existe ese riesgo y ese riesgo es el que más preocupa muchas veces al productor. Sí, hoy para nosotros dejó de ser lo más rentable, ¿no? Hoy la soja, te diría, en el esquema de rentabilidades no está dentro del escenario de los más rentables, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no es que por eso hoy no vamos a sembrar, sí Claro. vamos a sembrar, claro. De hecho, Paraguay hoy, de las 3.700.000 hectáreas que tiene en siembra, 3.100.000 hectáreas se siembran ahora, y de esas 3.100.000 prácticamente 2.500.000 ya están sembradas, ¿no? Sí. O sea, el productor sigue apostando a la soja, es el cultivo de mayor exportación, el Sí. 85% se exporta, entonces no es que no vamos a sembrar, se sigue sembrando, pero estamos evaluando alternativas, como te comentaba del girasol. Para nosotros el girasol se está A ganar empezando terreno. a ganar terreno y área, y hoy es un cultivo interesante. Si bien desde lo agronómico todavía no manejamos ciertas variables porque no lo conocemos tanto, desde lo económico financiero es un cultivo que promete. Perfecto.